Hola, que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida en este podcast sobre creciendo en fe, donde aquí siempre todos los días lunes vamos a estar subiendo un nuevo contenido con temas bíblicos muy profundos, muy importantes, que a la cual Dios nos va a poder enseñar, ¿cierto? Cada semana un nuevo tema que nos va a poder edificar nuestras vidas. Hoy día quiero hablar de un tema muy interesante. Yo creo que te va a interesar. Es lo que hoy día quiero poder hablar sobre el aguijón de Pablo. ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Vamos a poder hoy día tratar sobre este tema. Quiero poder invitarte a que te puedas suscribir a este canal. Es muy importante que te suscribas en Daniel Saavedra Music, donde yo voy a estar siempre subiendo mucho contenido todos los lunes, y también en mi segundo canal oficial, que es Creciendo en Fe. De forma paralela van a estar subidos cada podcast los días lunes, un nuevo contenido de esta serie de estudios bíblicos. Así que quiero compartir desde ya, porque quiero poder ocupar el tiempo necesario para no alargar. Muchos hemos escuchado lo que relata, ¿cierto?, el pasaje en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, donde ahí Pablo habla sobre que él tiene un aguijón, tiene un aguijón de carne que le afecta a su vida, y que eso no le ha permitido quizás poder ser una persona completamente sana, pero eso no fue un impedimento para él poder seguir con el llamado de Dios a su vida. Sabemos que Pablo fue un hombre muy importante en el Nuevo Testamento, un hombre lleno de sabiduría. Él escribió casi el 80% del Nuevo Testamento. Fue un hombre muy importante para Dios, que la conversión y la transformación que Dios hace en este hombre, que de pasar de llamarse Saulo a ser Pablo, es algo que una obra del Espíritu Santo en él. Pero hay algo que le provocaba a Pablo, que es un aguijón que lo mantuvo siempre en todo su ministerio, en todo lo que él hizo, todos los viajes, todo el trabajo, lo que él formaba, siempre estuvo este aguijón con él. Pero la pregunta es, ¿eso era este aguijón era algo físico, algo espiritual, algo mental? La Biblia siempre nos deja ciertas inquietudes, ciertas preguntas, donde muchas veces tenemos que estudiar profundamente para poder lograr entender qué es lo que realmente era. Pero quizás podemos pensar que era un propósito de parte del Señor. Podemos quizás poder decir, Dios nunca lo quiso poder sanar con un plan, con un propósito, porque Pablo era un hombre muy sabio, tenía mucho conocimiento, era lleno de la gracia de Dios. Pero eso quizás al no haber tenido nada, podía haber crecido su orgullo, haber crecido su ego, y ya él iba a poder darse cuenta de que ya no tenía necesidad de buscar de Dios. Entonces muchas veces Dios permite estas cosas, como por ejemplo, como fue Job en el Antiguo Testamento, que Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía. Pero fue porque Dios lo permitió para poder bendecirlo después, para poder siempre Job tuviera un motivo para buscar de Dios, porque Job también era un hombre íntegro, un hombre estudioso, un hombre sabio, un hombre lleno del Señor. Entonces, donde Dios sabía que Job nunca le iba a fallar. Y o sea, podemos también pensar que Pablo fue así. Muchos dicen que el aguijón podría haber sido como hay muchas especulaciones. Puede haber sido una tentación, puede haber sido
un problema de migraña crónico, puede haber sido de que él quizá haya tenido epilepsia o una discapacidad del habla, como Moisés. Hay muchas cosas, hay muchas teorías. De hecho, en el libro, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, él dice que nadie puede decir, eh, habla sobre el Alejandro el Candelero, dice que hizo mucho daño a Pablo. Habla sobre dentro de este versículo, dentro de este pasaje. Podemos ver que Pablo nos da ciertas pistas de qué es lo que podía haber sido. Muchos dicen lo que yo acabo de poder mencionar, pero ¿por qué Dios, nuevamente quiero volver a esto, por qué quizás Dios no lo pudo haber sanado, siendo que era un hombre muy cercano a Dios? Pablo tenía grandes revelaciones de parte de Dios. Fue un hombre muy importante dentro de la Biblia, fue también dentro del Nuevo Testamento fue alguien muy importante. ¿Y por qué te digo? Porque Pablo era tan lleno de la gracia de Dios, tanto conocimiento, porque para poder también agregar esto, su maestro fue Gamaliel, que fue un doctorado en la ley, un hombre muy estudioso. Entonces Pablo tuvo al mejor maestro ahí dentro de la ciudad de Tarso. Entonces él ya venía de ser un hombre muy intachable, muy estudioso. De hecho, pues, sabemos que antes que fuera Pablo, cuando era Saulo, él se encargaba de perseguir a los cristianos y poder enjuiciarlos, porque era un hombre con mucho conocimiento. Entonces, cuando él ocurre esta conversión y esta transformación, Pablo lo que hace es algo muy grande, es poder, donde él le revelaba para cada una de las ciudades que él fue, ya sea en Éfeso, en Corinto, en los tesalonicenses, en los romanos, tantos lugares, viajes misioneros que Pablo hizo. Pero entonces nuevamente volvemos en la pregunta: ¿cuál habrá sido este aguijón que tanto le acomplejaba a Pablo? Y sabe que tengo una teoría personal basado, respaldado por la palabra del Señor, pero antes de eso quiero poder referirme a esto. Dios muchas veces nos da un aguijón para que tú y yo tengamos una necesidad de buscar a Dios cada día. Y soy convencido de eso. No te digo que Dios nos da una enfermedad. No. Un aguijón yo lo puedo llamar de muchas formas. Algo espiritual, algo físico, algo mental, algo que nos va a provocar siempre buscar del Señor, depender de Dios. Porque hoy en día yo me pregunto, si nosotros no tuviéramos la necesidad, si tú y yo estuviéramos sanos, fuéramos perfectos, no hay ningún error en nosotros, no hay nada, ¿tú crees que tendríamos necesidad de buscar de Dios? Yo creo que no. Porque incluso estando con problemas, estando a veces con una dificultad, no buscamos de Dios. Y cuando estamos bien, estamos bendecidos, cuando está nuestra vida en calma, tampoco buscamos de Dios. Entonces, creo que Dios a todos nos da un cierto aguijón. Por ejemplo, yo te hablo de forma personal. A mí, yo tengo ciertas veces
problemas para hablar, a veces tartamudeo, a veces cuando yo me pongo quizás un poco nervioso se me traba un poco la lengua, y yo me represento mucho como a Moisés. Moisés también tuvo ese aguijón, lo puedo llamar como un aguijón porque él tenía problemas también para hablar. Y así yo creo que muchos hombres de la Biblia, yo creo que también tuvieron cierto aguijón, como David también. David uno de sus aguijones era que eh, al tener muchas esposas, muchas concubinas, con una de ellas cometió un adulterio. Entonces él siempre estaba expuesto en esto, y él quizás uno de su aguijón era ser débil ante la tentación. Te pongo como un ejemplo, no estoy diciendo que de forma literal, pero es lo que puedo pensar que Dios siempre nos da a cada uno algo que nos va siempre llevar a recurrir a Él, a buscar una respuesta en el Señor, depender de Dios. Entonces con Pablo fue lo mismo. Entonces ahora, para poder concluirte, ya entrando en la parte de la conclusión sobre este tema, hay un pasaje bíblico que yo lo he estado meditando, estudiando, y me lleva como a pensar, a tener mi comentario personal, porque creo que esto se entienda bien. No, yo no estoy asegurando que esto es así. Es algo, una opinión personal mía en base a lo que te voy a compartir en este pasaje, que es lo que yo puedo creer que cuál fue el aguijón de Pablo. Pero te lo vuelvo a decir, no es algo que yo te estoy asegurando, te estoy dando con certeza que ese fue el aguijón, porque bíblicamente no sale detallado. Pero puedo pensar y puedo tener esta opinión. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 15, quiero leer este pasaje lenta para que tú puedas entender lo que dice. Gálatas capítulo 4, versículo 15 dice: pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Lo vuelvo a repetir. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Yo puedo, esto hago, y lo vuelvo a decir, y quizás lo voy a repetir varias veces, pero esto es mi opinión, en lo que yo creo que el aguijón de Pablo pudo haber sido que él tuvo problemas a la vista, que él haya tenido dificultad para ver. Y es más, también he estado dentro de lo que he podido también investigar, estudiar sobre este mismo tema. Una de las cosas que también me llama la atención es que hubieron muchas cartas que la cual cuando Pablo escribía, él le tuvo que también pedir ayuda a sus acompañantes que iban con él, a sus hermanos que quizás que estaban dentro de sus misiones, dentro de los viajes que él hacía. Uno de sus ayudantes, él le pedía de poder escribir las cartas paulinas. Entonces eso yo puedo pensar que el aguijón de Pablo pudo haber sido ese, haber tenido problema a los ojos, problema a la vista. Y si voy más profundo, quizás puede ser, si yo le puedo buscar la lógica, que puede hacer que me pueda acercar a esa teoría. ¿Por qué? Porque cuando Pablo es transformado, ¿cierto? Dice la Biblia que una luz lo deja ciego, y lo dejó ciego por 3, 4 o 5 días.
Entonces quizás esa luz dejó en él este aguijón donde él tuvo problemas para ver. Te lo vuelvo a decir, eso es una opinión mía. No estoy diciendo de que este versículo me está diciendo que ese es el aguijón. Pero si yo lo leo y lo podemos escudriñar, podemos decir que él dice, si hubiera sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Entonces, como dando a entender que Pablo tenía problemas para ver. Entonces, esta es una opinión que la cual yo, estudiando la palabra, quizás yo puedo decir que puede haber sido el aguijón de Pablo. Si tú tienes otro argumento bíblico, yo te invito a que tú lo puedas compartir aquí dentro de los comentarios y ahí poder analizarlo y no entrar en un debate, pero sí poder compartirlo. Quizás tú puedes tener otra opinión distinta, que quizás tú también has estudiado la palabra y puedes tener otra opinión distinta. Yo lo puedo decir en base a mi opinión, en lo que yo te puedo redactar en base a este pasaje y también en base a cuando Pablo es transformado. Entonces, es importante siempre poder estudiar la palabra, poder escudriñarla y entenderla y que el Señor nos revele. Yo sé que hay muchos secretos bíblicos, hay mucha incógnita, muchas preguntas, muchas dudas, y aquí siempre vamos a poder tratar de poder entregar siempre respuesta en base a esas dudas. Así que espero que este tema haya sido para ti de bendición, que este estudio pueda a ti poder haber nutrido tu corazón. Eso es lo más importante. Y si tú tienes quizá otra opinión distinta o tú tienes otro argumento, yo te invito a que lo puedas también compartir para poder todos analizar y poder estudiar también de la palabra. Así que recuerda, todos los lunes vamos a tener un nuevo estudio, un nuevo podcast con un nuevo tema bíblico de enseñanza de la Escritura, que la cual nos van a poder nutrir nuestra vida, poder hacernos crecer en nuestra fe. Así que suscríbete a mis dos canales, en Daniel Saavedra Music, que es mi canal oficial, donde aquí todos los días tenemos mucho contenido variado, y en mi segundo canal oficial, que es Daniel Saavedra, que es Creciendo en Fe, donde ahí siempre también va a estar todos los lunes de forma paralela cada estudio bíblico. Así que te mando un abrazo y nos veremos en la siguiente semana, con Dios mediante.